sí, justamente tenemos una eminencia a hablar de estos temas. Se trata del doctor Daniel Zarrillo. Él además es director del área médica de la Secretaría Nacional del Deporte, o sea que nos puede hablar con total criterio de estos temas. Un poco como disparador, rescatábamos la noticia de, Andy Murray, que dejó las canchas. No es el único que por un problema en la cadera, aunque no es la misma patología, es el caso de un jugador uruguayo de fútbol que jugaba en River y que también tiene que abandonar las canchas, es Rodrigo Mora. Y de eso nos va a estar hablando, Daniel. Bienvenido, buenos días. Hola María, muchas gracias por la invitación, una vez más. Sí, muchas veces esto nos hace darnos cuenta cuando estos hechos toman estado público y son en personas jóvenes, en deportistas jóvenes, que están en un momento deportivo todavía importante en su carrera deportiva, tanto Rodrigo Mora, que jugó final de Libertadores y después decidió retirarse, como Murray, que pensaba llegar a Wimbledon después de Australia y decidió no hacerlo. Habla de que el deportista de alto rendimiento y de altísimo rendimiento, como son estos dos, sufren cierto tipo de desgaste durante el tiempo, durante los procesos de entrenamiento, que determina la aparición de patologías, algunas prevenibles y otras no tanto, que hace que el dolor y la pérdida de calidad de vida en un momento los haga decidir abandonar el deporte. Claro. Y tratar de priorizar su salud y tratar de buscar una calidad de vida cotidiana medianamente aceptable. Además, jugadores, como de alto rendimiento, de un estrés y una exigencia increíble, pero también muy cuidados en el área médico. Por eso vos decías, algunos que se pueden prevenir y otros que no. Sí, hay muchas lesiones en el deporte. Cada vez más se trabaja en la prevención. Cuanto más profesional se es, más se trabaja en la prevención, tratando de optimizar el rendimiento deportivo, tratando de que la carrera de un deportista se prolongue, y de hecho eso muchas veces se logra trabajando desde la alimentación, desde los trabajos musculares, desde los trabajos de equilibrio, proprioceptivos, de rango articular, de flexibilidad, y mediante la aplicación de un montón de test y de estudios médicos y paraclínicos que nos hacen detectar, por ejemplo, factores biomecánicos de postura, factores congénitos en el ángulo de la rodilla, en el ángulo del hombro, en la postura, en el ángulo de la cadera, que nos hacen darnos cuenta de que hay ciertos factores en ese deportista que lo predisponen a sufrir cierto tipo de lesiones, cierto tipo de desgaste, y eso planifica que el proceso de entrenamiento no solo contenga lo propio de ese deporte para optimizar su rendimiento, sino también contenga algunos ejercicios, algunas actividades de prevención para que ciertas enfermedades no se expresen. Después están las no prevenibles, en las cuales predominan francamente las musculares, en las cuales uno se lesiona, un deportista profesional, un deportista amateur, se lesiona por gran predominio, son las lesiones musculares y tendinosas las más comunes. Después vienen las ligamentarias y después vienen algunos sufrimientos articulares que predisponen a la artrosis y demás, y que la gente tiene que conocer que muchas veces el movimiento y la adaptación de la actividad deportiva que se realiza y el entrenamiento que se realiza para el desarrollo de actividad forman parte de la prevención y forman parte muchas veces del tratamiento de muchas patologías. Claro, a veces no le dan la importancia. Bueno, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, tal vez padezcan algún dolor y no lo expresen porque eso significaría tal vez no poder participar o ser tenido en cuenta en el siguiente partido, en el caso de un futbolista. Pero también pasa, como tú decías, en el amateur, en cualquier persona que practicamos deporte, que a veces sentimos un dolor, igual seguimos haciendo, vamos para adelante, nos parece que no, minimizamos, y eso nos puede generar una lesión. Sí, el deportista profesional es su trabajo, forma parte de una cadena enorme en la cual él se ve sobreexigido y muchas veces sigue adelante a pesar del dolor y conviven con el dolor. En el deporte de alto rendimiento hay una convivencia con el dolor y además esta calidad de deportistas tiene un equipo alrededor que trabaja permanentemente para intentar mantenerlos saludables, aunque el deporte de alto rendimiento por definición no es saludable. Claro. Debido al estrés no solo físico que significa el entrenamiento, sino emocional y psicológico por la presión de ganar. Pero el problema fundamental también lo tenemos en deportes amateur, y acá las lesiones muchas veces vienen por la no adaptación del entrenamiento o no adaptación del tipo de actividad deportiva a las capacidades físicas o las cualidades atléticas de cada persona. Y uno de los principales problemas es
que la principal causa de abandono de la actividad deportiva o de la actividad física es el dolor, y muchas veces la aparición de dolor es prevenible solo adaptando. Entonces lo importante es, previo a la planificación de cualquier proceso de entrenamiento, si te gusta correr, si te gusta jugar al fútbol máster, al handball máster, al mami hockey, al papi fútbol, a lo que fuera, lo importante siempre es tratar, después de mucho tiempo o después de un tiempo que no hiciste actividad de ningún tipo, pasar por algún control para detectar alguna debilidad que tengas y adaptar tanto el entrenamiento como la frecuencia, la intensidad, el tipo de deporte a nuestras capacidades atléticas, como le digo yo, por la supuesto, capacidad aparte, física bueno, hay individual. toda una entrada en calor, calentamiento que no se respeta, por supuesto, y a uno lo invitan a jugar un Sí, partido o algo, claro. vas a ir a correr y arranca, Sí. y después el estiramiento posterior tampoco se hace. No, claro, ¿verdad? claro. Entonces todo eso juega en contra. Tenemos algunas preguntas para trasladarte, doctor, para que aprovechar Veamos. a que nos contestes. Vamos a ver qué es lo que nos propone. Mira, en este caso Juliana dice que hace muchos años no hago ejercicio, aunque hice mucho de joven. Ahora a los 40 quiero volver a empezar. ¿Debería ser como para poner mi cuerpo a tiro? ¿Qué debería ser? Es lo que plantea ella. Claro, esto es un poco de lo que hablábamos antes, la importancia de evaluarse, un examen médico preparticipativo, una visión global. Si bien cuando uno ve este tipo de consultas en la cotidiana, el cuerpo te dicen, pero el cuerpo tiene memoria, y yo en mi juventud hacía actividad. Sí, el cuerpo tiene memoria, es verdad. El que hizo deporte o hizo actividad física en la infancia, en la adolescencia, cuando quiere retomar después de los 40, cuando los nenes empiezan a estar grandes o cuando empieza a dedicarse un poco más de tiempo, puede retomar y el cuerpo tiene esa memoria del gesto deportivo. Pero bueno, es importante analizar cómo ha variado el cuerpo, cómo han variado sus capacidades y sobre todo prescribir el entrenamiento de forma paulatina, el crecimiento paulatino del entrenamiento, como tú decías, la entrada en calor, la vuelta a la calma, el estiramiento, la fuerza muscular, que es lo que más se pierde, el rango articular y la flexibilidad son los tres componentes que más se pierden. Hay como una sobrevaloración por parte de todo el mundo de la condición cardiovascular y querer correr mucho, estar mucho tiempo en actividad, y en realidad los tres factores importantes después de los 40 es también trabajar en la fuerza, en el rango articular, en la movilidad articular y en la flexibilidad. No, Tres grandes generadores de además lesiones. existen, aparatos o ejercicios que pueden acondicionar para ese tipo de deporte, fisioterapia, cosas que están acompañando para poder mejorar el rendimiento. Hay un sinnúmero de actividades que pueden adaptarse a la persona y todos pueden hacer actividades, hay que adaptarlas de manera individual. Totalmente. Tenemos otra pregunta para trasladarte. Vamos a ver lo que propone Andrés. Dice que de joven era muy bueno, en el tenis se entrenaba con el sueño de ser profesional, pero me bajé, no pude sostener la exigencia, el tipo de vida y la disciplina que exige. Bueno. Claro, eso ha pasado, muchos somos en el Uruguay deportistas frustrados en diferentes deportes o deportistas de élite frustrados. Sí, el llegar a cierto nivel de competencia, la exigencia es muy importante. El nivel de exigencia, y no solo el de entrenamiento, sino la dedicación absoluta. Y uno de los problemas que tenemos en Uruguay en el deporte de élite es la dedicación 100% a eso. O sea, quizás pasa más desapercibida en el fútbol en otros deportes, un poco más también un poco en el básquetbol, pero en general uno sabe que el deportista de élite en el Uruguay convive con otras actividades. O sea, muchos trabajan también, muchos hacen actividades paralelas al deporte, el propio deportista o trabaja como entrenador o trabaja en un club para mantenerse, y eso realmente cuando hablamos de profesionalismo en serio y deporte de élite, bueno, eso muchas veces no es posible. Es que, Daniel, no se pueden una dedicar dedicación 100% absoluta. porque también tienen que tener una entrada para poderse mantener, y a veces eso no existe, ¿no? Es que el alto rendimiento exige que la dedicación sea absoluta, porque desde el hábito del sueño, los hábitos alimentarios, la nutrición, la hidratación y la planificación del entrenamiento, a veces los niveles de entrenamiento son tan altos que hay que repartirlos en 3 o 4 veces en el día, y eso también hace de que la persona esté dedicada a entrenar, tenga el tiempo libre para dedicar, tenga el tiempo libre para descansar después que entrena, para recibir la alimentación adecuada, y eso muchas veces en el Uruguay no se logra debido a que muchas veces hay una convivencia entre el deportista semiprofesional o profesional y las actividades laborales. Y la falta de consultas, para eso están los deportólogos y existen las clínicas donde te ayudan para que puedan guiarte y no dejar el deporte, no abandonar, ¿verdad? Ayudar, no como yo digo, las clínicas médicas no somos gimnasios, pero ayudamos para que la gente retome la actividad deportiva con salud, con buena calidad, sin lesionarse, y sobre todo una vez que retoma no abandone.
porque uno de los problemas cuando alguien da ese paso, ese primer paso de querer volver y retoma la actividad, lo más importante es que retome de manera adecuada para no abandonar y sobre todo que lo disfrute y no lo sufra. Doctor Daniel Cerrillo, un lujo tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos hablando de salud. Nos vamos a ir ahora a ver qué es lo que nos dicen en UCM.